Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy, como dice el título, vamos a ver la demostración de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y es esta que nos aparece en pantalla, justamente esta de aquí. Bueno, para empezar, nosotros vamos a tener en cuenta un sistema de coordenadas rectangulares. Es decir, esta fórmula va a aplicar para este sistema de coordenadas. Hay una fórmula para el sistema de coordenadas lineales, la cual vamos a utilizar para demostrar esta fórmula, pero funcionan de forma distinta. Ahora, tomemos en cuenta aquí este plano cartesiano, el cual va a tener dos puntos, P1 y P2, estos dos de aquí. Esta línea que los une, pues va a ser la distancia que hay entre ellos dos, o su distancia va a ser la longitud de esta línea. Y para encontrar la longitud de la línea o la distancia entre esos puntos, vamos a utilizar dos teoremas. Bueno, antes de ver esos teoremas, vamos a ver que cada uno tiene sus respectivas coordenadas en X y Y. El punto 1 tiene la coordenada X1 en X y Y1 en Y. Luego el punto 2 tiene la coordenada X2 en X y la coordenada Y2 en Y. Ahora sí, los teoremas que vamos a utilizar van a ser estos. El teorema de Pitágoras, pues ya sabemos, es muy conocido y nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Ahorita vamos a ver cómo aplicarlo. Y la otra que les mencionaba es esta, la distancia entre dos puntos en un sistema coordenado lineal. Aquí nos dice que esa distancia se obtiene restando la coordenada de origen de la coordenada del extremo. Ahora, ¿a qué me refiero con sistema coordenado lineal? Es lo que les decía, una simple línea puede ser completamente horizontal o completamente vertical. El chiste es que solamente nos va a dar una coordenada. Por ejemplo, esta línea tiene dos puntos A y B. El punto A tiene la coordenada X1 y el punto B tiene la coordenada X2. No tiene las otras coordenadas. O sea, no tiene las otras Y, Y1 y Y2. Solamente X. Bueno, básicamente lo que nos dice este teorema es que la distancia de A a B o de B a A, que es prácticamente lo mismo, es igual a restar el punto X2. En este caso, aquí como se puede observar, este es el punto X2. Le restamos el punto X1. Sabemos que la resta es una diferencia. Entonces, la diferencia es esta distancia. Y estos dos teoremas los vamos a utilizar para demostrar a este otro teorema de acá, que es la distancia entre dos puntos en un sistema rectangular. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar aquí dos líneas, una horizontal y una completamente vertical, para, digamos, imaginarnos que esto forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué nos interesa que se forme un triángulo rectángulo? Pues porque el teorema de Pitágoras habla específicamente de triángulos rectángulos. Entonces, para facilitarnos un poco la vida, vamos a utilizar estas dos líneas de aquí. Incluso si no se pueden memorizar la fórmula de distancia entre dos puntos, la que les puse hasta el inicio, la que estamos demostrando, pueden simplemente basarse, cuando tengan un ejercicio, crear un triángulo rectángulo imaginario y ya en base a eso ir deduciendo, porque esta fórmula es bastante fácil de deducir. Bueno, entonces, ahora el punto donde se intersectan las dos líneas que forman a este triángulo rectángulo va a ser uno de los vértices de este triángulo, y el vértice va a ser el punto B, que va a tener las coordenadas en X de este punto 1, del punto 2, perdón. Es decir, va a compartir las coordenadas en X con ese punto y las coordenadas en Y las va a compartir con el punto 1. Por eso sus coordenadas son X2 y Y1. Bueno, ahora yo lo que necesito por el teorema de Pitágoras es encontrar la distancia que hay, o más bien la longitud de cada uno de sus catetos, que básicamente es la distancia entre este punto y este punto y este punto y este punto. La distancia que hay entre cada uno de ellos. Para encontrar de P1 a B, que es como lo expresamos aquí, su distancia la vamos a encontrar con la diferencia que hay entre X2 y X1, o sea, restando. Ahora ustedes deducirán que entre P2 y B es lo mismo,
solamente que al ser aquí en vertical únicamente vamos a utilizar la coordenada en Y, es decir, la longitud va a ser la diferencia de sus coordenadas en Y. Y la vamos a ver de esta forma, va a ser Y2 menos Y1. Aquí tenemos expresado que es la distancia de B a P2. Bueno, ya tenemos que esta es la longitud de cada uno de sus catetos. Ahora sí, vámonos al teorema de Pitágoras. Aquí los acomodé un poquito para que me cupieran las otras ecuaciones. Sabíamos que el cuadrado de la hipotenusa, esta parte de aquí del enunciado, es esto que ponemos aquí del lado izquierdo de la ecuación, es igual a la suma del cuadrado de cada uno de sus catetos. Sabíamos que este es un cateto y este es otro cateto. Entonces, elevar este primer cateto, este de aquí, al cuadrado, y sumándole el cuadrado del otro cateto, B a P2, pues nos va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, recordemos que este P1 a B y B a P2 lo podemos expresar en términos de estas diferencias. Es decir, en vez de poner P1 a B, ponemos X2 menos X1. Y en lugar de poner B a P2, ponemos Y2 a Y1, menos Y1, perdón. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora, para que sea un poco más legible, también esto lo podemos cambiar como la distancia. Y voy a usar la letra D para que sea un poco más fácil de leer. Nos va a quedar una expresión más o menos así. El cuadrado de la distancia, esto de aquí, o la longitud de esta hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de cada uno de estos catetos, que son estas distancias que encontramos aquí. Podemos reducir esa expresión y nada más dejar que esto es igual. O sea, sabemos que esto es igual a esto de aquí, y esto de aquí es igual a esta parte de aquí. Entonces podemos quitar esto porque ya sabemos que son iguales y nos queda de esta forma. Ahora recordemos que para obtener ya la distancia, para despejar la D, tenemos que sacar raíz cuadrada de ambos lados. Entonces sacamos raíz cuadrada de D y raíz cuadrada de este lado derecho. Ahora, simplemente esta raíz cuadrada pues cancela a esta potencia y nos va a quedar únicamente D, como lo vemos de esta forma. Y del otro lado pues no hay otra simplificación, simplemente los dejamos así. Pero si se dan cuenta, esta ya es la fórmula que nos pedían desde un principio. Entonces, esta es básicamente la demostración de esta fórmula, de la distancia entre dos puntos en un sistema rectangular. Más que una demostración, también puede servir como una forma de aprender cómo obtener esta distancia sin necesidad de memorizarse toda esta fórmula. Si en un examen pues necesitan aplicarla, simplemente se acuerdan de que tienen que formar un triángulo rectángulo y en base a ello pues utilizar el teorema de Pitágoras, y esto que es un poco más intuitivo, bueno, al menos más que esta fórmula de aquí. Y bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente video.